Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Al principio de todos los gobiernos, de todo tipo de gobiernos, suele haber entusiasmo. Entusiasmo por todo lo que se puede lograr, sueños por todo lo que está por hacerse. Y la alcaldía de Enrique Peñalosa, que a la fecha le queda menos de un año para los 4 para los cuales fue elegido, no fue una excepción. De hecho, creo que fue todo lo contrario. Esto es de enero del 2016, lo que van a ver a continuación, cuando el alcalde llevaba apenas 28 días en el cargo. Sueños que esta ciudad, en los cerros, tenemos que lograr enamorar, no a 5.000 personas de los cerros, sino a 5 millones. Entonces, queremos hacer un sendero muy alto en el cerro, que además sea un sendero rompefuegos, que evite que se rieguen los cerros, que tenga más un tubo grande con muchas salidas, que vaya desde Chía hasta Usme, bien alto. Además, yo estoy seguro que muy pronto vamos a tener venados aquí nosotros. Y ahora eso está lleno de venados. Yo estoy seguro que en 20 años los venados van a salir corriendo de entre este cerro y se van a meter por las calles de Bogotá. Entonces, vamos a tener ese sendero, todo el camino, que sea tan espectacular, que vayan allá los más ricos y los más pobres y todos se encuentren allá en el cerro enamorados como iguales. Esa es otra ciudad distinta. Todos enamorados, pero 3 años después de alcaldía, aún no hay señales de venados en Bogotá. Tal vez estén por llegar aún, pero lo más importante es que el famoso sendero de los cerros orientales no ha comenzado a construirse, y aunque está presupuestado, su materialización está todavía muy lejos de ser una realidad. La Bogotá de Peñalosa hasta ahora ha sido prolífica en renders, en recreaciones imaginarias y digitales de lo que se hará, pero no ha logrado materializar su promesa de ser el gran gerente, el gran ejecutor, el gran gerente que le prometió en campaña que sería la ciudad. Incluso sus aliados más cercanos, como Germán Vargas Lleras, un gran ejecutor, se ha quejado de la falta de ejecuciones de estos 3 años de alcaldía. Sin embargo, esto no significa que todo vaya a quedar en renders. En este último año de alcaldía, que tiene una agenda muy ambiciosa, al menos para dejar comprometidas obras enormes, como la del metro, como la de Transmilenio por la séptima. Está por verse si lo logra. Al final puede que Enrique Peñalosa no quede en la historia como el gran ejecutor del periodo 2016-2019, pero todavía tiene la posibilidad de comprometer su legado para que lo tengan que ejecutar los próximos 2 alcaldes de Bogotá. Los venados tal vez se vean cuando Peñalosa esté nadando en el río Bogotá. Aquí arranca Zona Franca. Y entonces en este programa vamos a mirar hacia adelante, al año que le queda a la alcaldía de Enrique Peñalosa, a lo que podría quedar listo para ejecutarse, a lo que podría dejar ya hecho en la ciudad. Me acompañan para esta mirada del último año de esta alcaldía, Cinia Navarro. Cinia está por primera vez aquí en Zona Franca. Cinia es concejal del Polo Democrático, es presidenta del Polo en la ciudad de Bogotá. Es un placer tenerla acá. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, con mucha expectativa después de esa apertura que hiciste del programa. Cuénteme un poquito, ¿usted quién es para la gente que no la conoce? Bueno, yo soy Cinia Navarro, militante del Polo Democrático Alternativo desde el inicio. Perteneciente a la tendencia Renace País, y por primera vez el Polo Democrático le ha apostado a que una mujer dirija Bogotá desde el punto de vista fundamental como es en este momento recuperar la alcaldía para los sectores alternativos, un gran reto que me ha encomendado todas las tendencias del Polo Democrático y bueno, esa es Cinia luchadora, incansable. ¿La única alcaldesa de Bogotá en su historia ha sido una mujer del Polo o no? Sí, en los 6 meses que estuvo la doctora Clara López como encargada. El tema, sí. Andrés Forero es concejal del Centro Democrático, ya había pasado por acá, Andrés, pero como le pasa a los concejales y al 80% de la gente que vota por ellos que no se acuerda por quién votó, cuéntenos de nuevo usted quién es. Bueno, un saludo para todas las personas que nos están viendo, para Cinia, para Carlos, para ti, Daniel. Soy Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Este es mi primer periodo. Para mí ha sido un muy buen ejercicio, ha sido una gran escuela. Y estoy pensando, te lo estaba comentando a ti, a Carlos, a Cinia antes, fuera de micrófonos, pues pensando en reelegirme. Ah, bueno, ya se va a prelanzar. Me estoy lanzando desde ya.
Muy bien. Carlos Hernández, tal vez no lo han visto, seguro los que les interesa el periodismo sobre Bogotá lo han leído. Es el editor de La Silla Cachaca y hace, creo que, uno de los mejores periodismos que se hace para cubrir la ciudad de Bogotá. Carlos, es un placer tenerlo acá. Gracias, Daniel, por la invitación. Creo que su entrevista a Andrés Escobar podrá ser tal vez la pieza de periodismo más resaltable en Bogotá de lo que fue el 2018. Pues logramos un gran titular, Daniel. Sí, sí logramos entender muchas cosas que estaban pasando con el proyecto Metro en ese momento. Y entonces arranco con una mirada a lo que fue la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, a lo que ha sido esta alcaldía hasta ahora en términos de aceptación y favorabilidad frente a la opinión pública. Esta es la comparación que traemos de la encuesta Gallup, de lo que fue Peñalosa 1, de cuando los periodos del alcalde eran de 3 años, del 97 al 2000. Empezó bien. Después tuvo una gran caída, ¿no? Llegó una desaprobación del 77%, una aprobación del 18%, tema volardos, obras en Bogotá, y repuntó al final y terminó bien, ¿cierto? Terminó con una aceptación de cerca del 70%. Luego se lanzó a la presidencia porque había quedado muy bien. En esta segunda ocasión, el alcalde no arranca del todo bien, digamos que arranca con un 55% de desfavorabilidad, en medio de una elección muy polarizada, y hasta ahora la cosa solo ha empeorado. Llegó a un punto alto de 80% de desfavorabilidad. Eso creo que no lo había tenido ningún alcalde en Bogotá desde Samuel Moreno, a un 19% de favorabilidad apenas, y ahí ha ido más o menos llegando a un equilibrio en los últimos 6 meses, 7 meses, que está en 27, termina, esto es de diciembre del año pasado, 27% de aprobación y un 69% de desaprobación. Usted hablaba de esto en un artículo que nos ayudó a armar y a pensar este programa, Carlos, que hacía un poco el mismo ejercicio de lo que está por venir. Sí, es inevitable comparar la actual administración de Peñalosa con la primera que hizo, ¿sí? Sobre todo porque la primera, pues como usted mostraba, él terminó muy bien. Y terminó muy bien esencialmente, y es a lo que se le adjudica, es porque fue un gran ejecutor, ¿sí? Esa es como, aparentemente hay un consenso sobre eso. También terminó con los medios, los grandes medios a su favor. Y eso pues lo terminó catapultando después como presidenciable. Lo que uno nota acá, digamos, en la actual alcaldía son varios factores. Primero, que efectivamente no ha logrado ejecutar las grandes obras que prometió. Posiblemente deje algunas amarradas, como decía usted en la introducción, pero se le va a dificultar mostrarse, sí, como esa persona pues, que hace obras, además no obras de cualquier tipo, ¿no? Él se acostumbró a hacer unas obras faraónicas, grandes parques, megabibliotecas, hizo un sistema de buses, ¿sí? Independientemente de la discusión sobre la conveniencia o no, sí, lo logró hacer, ¿sí? Y ahorita estamos pegados, esa agenda está pegada, y yo le atribuiría, haría una anotación adicional a la desfavorabilidad, y es que claramente hoy en día hay otros factores que pueden incidir en eso. Hay una izquierda que claramente está mucho más organizada y que incide en la opinión pública, y yo creo que el factor redes sociales también... Porque los medios todavía en general están con el alcalde. En general, aunque uno nota que a veces es inevitable que sí, pero claramente hay tiempos, ya iba a decir. hay medios que, independientemente de lo que pase con el alcalde... ¿Se refiere usted al cubrimiento especialmente generoso que hace el diario El Tiempo en su sección Peñalosa que tiene de Bogotá? Usted lo ha dicho. Cinia, un poco esa mirada acerca de estas dos alcaldías. Bueno, en primer lugar hay que decir que se está viviendo, y quiero abordar ahí lo mismo a nivel fiscal de lo que ocurrió en la alcaldía anterior de Peñalosa con lo que está ocurriendo ahorita. La situación fiscal del distrito es dramática. Los próximos alcaldes van a ser supervisores de los contratos que este señor va a dejar firmados, y además va a dejar endeudada por 40 años a la capital. Hicimos un análisis con una persona que trabaja al interior de Secretaría de Hacienda y que afortunadamente nos hizo esa comparación de las dos alcaldías, y la misma situación que creó en ese momento Peñalosa fiscal para Bogotá, hoy
estamos en el mismo declive y en la misma, digamos, catástrofe. ¿En qué sentido? Que los próximos alcaldes van a tener que disminuir el gasto social para poder asumir todos los compromisos que se generaron en esta administración. Una administración que tiene un modelo de ciudad que solo lo tiene Peñalosa, y con la misma claridad que lo vimos en el video al principio, solo lo entiende él. Él no tiene un modelo de ciudad que se acomode a las circunstancias de las 20 localidades de Bogotá. Él se inventó un mundo para él, pero nadie lo aprueba. Y los concejales, la mayoría de los concejales de Bogotá, se han dejado entrar en esa lógica y le han aprobado cosas tan absurdas como un metro sin estudios, que desconoce el plan de ordenamiento territorial, un Transmilenio por la carrera séptima que genera unos problemas muy grandes para la zona, pero pues eso, digamos, esa ha sido la irresponsabilidad política que se ha cometido con Bogotá. Y ahí usted toca dos claves que ahorita miramos a ver qué queda, cuáles son las posibilidades de que queden, de que no queden lo que logre sacar este año. Andrés, y Cine aquí tocaba el tema de La Plata en reflexión con su anterior alcaldía. Peñalosa había agarrado la alcaldía en el 2000, en el 96, después de Antanas Mocos. No, 2000. No, 98. En el 98. 98. En el 98. 98, En el 98. sí, toda la razón. Después de Antanas Mocos. 97, 2000. Sí, haber anunciado. No, eran de 3 años, 98, 99, 2000. Exactamente. Y Antanas le había dejado las arcas llenas porque había hecho ¿Qué había sucedido? Sí. Yo pienso que... Y solo para que haga la reflexión que yo sé que a usted le gusta hacer y creo que tiene justicia, es decir, una reflexión que toca hacer, es la del espejo retrovisor. ¿Quién había estado antes de Peñalosa 1 y quién había estado antes de Peñalosa 2? Sí, yo voy a hacer esa reflexión precisamente. Y de hecho, quien le entrega a Peñalosa la alcaldía no es Mocus propiamente tal, sino que es Bromberg. Mocus había salido por su aspiración a la presidencia de la República y Bromberg es que finalmente le entrega el testimonio de la alcaldía. Yo comparto lo que se ha planteado acá sobre las expectativas que había generado la administración de Enrique Peñalosa, esta administración. Ahorita Carlos dio un dato muy importante y es que esta administración es más larga que la que tuvo Peñalosa a principios del milenio. Esta es de 4 años, la otra fue de 3 años. Y a pesar de eso, Peñalosa fue capaz de sacar adelante una serie de obras muy relevantes y muy significativas para nuestra ciudad. Yo creo que no es solamente eso, pero creo que indudablemente es un factor que tiene que ser tenido en cuenta. Y es que una cosa es recibirle a Bromberg y a Mocus la administración de la ciudad, y otra muy distinta es recibirla de manos de Gustavo Petro, habiendo pasado por Clara López, por Samuel Moreno y por Lucho Garzón. Yo creo que obviamente es muy distinto. De hecho, además, si uno se pone a comparar, si vamos a hacer ese ejercicio, porque y ahorita seguramente vamos a profundizar en los distintos temas, en los distintos sectores, y creo que así como hay algunos donde realmente existe un atraso muy grande, muy significativo, hay otros, como por ejemplo en todo lo relacionado con parques, todo lo que está relacionado con el IDRD, donde la administración actual sí ha hecho una gran gestión. Pero digo, hay que necesariamente hacer esa comparación porque cuando llega Peñalosa, muchos de los estudios que se necesitaban para hacer las grandes obras que requiere nuestra ciudad y que han implicado este rezago, yo siempre reconozco a esos 12 años del Polo Democrático y el progresismo que hicieron avances, por ejemplo, en temas de educación, pero en temas de movilidad hay que decir que esa fue la década perdida de Bogotá. De los 113 kilómetros de troncales de Transmilenio que tiene hoy Bogotá, 85, más o menos 84, fueron construidos en los 6 años, o fueron licitados y fueron adjudicados en los 6 años de Mocus y de Peñalosa, mientras que 28, los restantes, fueron construidos o adjudicados en los 12 años siguientes. Es decir, está bien, yo creo que se le tiene que hacer un ejercicio de evaluación a esta administración, pero no podemos desentendernos de todo ese desgreño, sobre todo en esas obras de infraestructura que implicaron las anteriores. Una cosa además, y con esto cierro, por ejemplo, en temas de valorización, que yo haciendo parte del Centro Democrático me opuse a esa valorización del alcalde Enrique Peñalosa, debo decir que esta administración ha logrado desentrabar muchas de las obras que se habían cobrado en las administraciones anteriores, que esas administraciones no construyeron y que esta administración tuvo que recoger. Y precisamente uno de los criterios que yo utilicé para oponerme fue decir, mire, termínelas, las están terminando, antes de venir a presentarle nuevas obras de infraestructura a la ciudad, de esta naturaleza. Y entonces entremos en detalle, y creo que la obra más importante es el metro de Bogotá, un metro que Enrique Peñalosa quiso replantear cuando llegó. Ya había un camino
nuevo trazado luego de 3 administraciones para que fuera un metro subterráneo. Él cambió eso para hacer un metro elevado. Un metro elevado que se ha trazado y yo creo que ya esta es la 8ª vez, ¿cierto? Usted decía, la silla había contado 7 retrasos sí. Y ahora hay uno nuevo, que es que se corrió el cronograma un mes más. Y le pongo... a ver, hablemos antes de ponerle esto, que es como los avales que necesitan las distintas etapas de metro de la banca multilateral, que es algo que preocupa mucho. ¿El metro usted cree que va a quedar listo, Carlos? Yo creo que aparentemente logran abrir la licitación, o adjudicarlo, digo, ¿sí? Y ya se pusieron una fecha exacta que es 20 de septiembre, ¿sí? Sin embargo, hace cerca de una semana hubo una comisión del Consejo, ¿sí?, encargada de estudiar el proyecto Metro, una comisión que no es precisamente antipeñalosista, que dijo que dudaba de que realmente la administración lograra hacerlo, ¿sí? Y eso empieza a generar un poco más alarmas. El gerente insistió en que sí lo van a lograr. Hoy da una entrevista en El Tiempo en el que insiste eso, pero también plantea, digamos, algunas inquietudes sobre esa serie de avales que les tiene que ir dando la banca multilateral para que finalmente logren adjudicar. Es decir, yo no me atrevo a decir sí o sí no. Lo que creo es que hay un gran interrogante. No quiere apostar aquí. Sí, yo creería que posiblemente logren adjudicar, quizás no sea en septiembre, y eso, si logra hacerlo Peñalosa antes de terminar, posiblemente listo, pueda decir lo adjudiqué, ¿cierto? Lo que pasa es que políticamente el mensaje no sería tan beneficioso para él y se metería de lleno, como se va a meter en todo caso, en la campaña política en la que vamos a elegir alcalde en octubre. Y entonces el metro es una obra enorme, es una obra de cerca de 15 billones de pesos, es decir, más del doble de lo que se va a recaudar en la reforma tributaria que aprobó el gobierno de Duque el año pasado, y necesita algunos avales de la banca multilateral para cosas como estas. Entonces necesita un aval de la banca multilateral para la conformación de la lista de precalificados. Y entonces la conformación de la lista de precalificados debe estar en marzo, pero después la banca multilateral debe dar su aval. Entonces no se sabe si se demore hasta mayo, hasta abril, y eso podría empezar a alargar el cronograma para la publicación de la licitación, que viene en mayo. Y hoy el gerente dice que este es el paso como que él cree que es más difícil. La publicación de la licitación, porque tiene que tener... conformar esa lista. El aval sí. Entonces la publicación de la licitación para que empiecen las ofertas es en mayo. Eso no lo haría irreversible el proyecto aún. El proyecto solo adquiere irreversibilidad cuando la licitación sea adjudicada, ¿cierto? Sí. Es decir, ahí ya sería demasiado el costo en plata y político, pues para quien intente echar eso para Entonces, para la publicación de la licitación también tiene que haber, esto se llama no objeciones de la banca multilateral, pero es como un aval que tienen que hacer los bancos que van a prestar la plata, el Banco Mundial, el Fondo Financiero, ¿cómo se llama? El del Banco Mundial, el IMF. Hay uno que es de la Unión Europea. Uno de la Unión Europea. Sí. Son varios bancos. Sí. La adjudicación en septiembre también tiene que tener un visto bueno de la banca multilateral. Estos son solo 3 etapas que tienen que tener ese visto bueno, que se puede demorar hasta un mes cada una. Son otras 3 que no pongo ahí. Entonces, digamos que la cosa se ve apretada. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses antes de irse del cargo. Posible. ¿Usted qué cree? Bueno, varias cosas. Lo primero, en el Polo Democrático Alternativo yo fui la ponente del cupo de endeudamiento para el metro y mi ponencia fue negativa. Digamos, yo hice un estudio muy juicioso sobre este proyecto y quiero decir que yo creo que ni siquiera va a llegar al tema de la adjudicación. Estoy segura y estoy muy confiada que un juez de la República va a proferir una medida ordenando que se suspenda ese acto administrativo. ¿En qué etapa? O sea, nosotros, el Polo Democrático va a solicitar, el martes precisamente, estábamos esperando todo este cronograma, vamos a ir a los jueces, pues al Tribunal Administrativo y vamos a solicitar una medida cautelar y vamos a demandar totalmente toda esta exabrupto jurídico por algo muy sencillo. Hay una ilegalidad tanto en lo que aprobó el Consejo como en toda la acción, tanto nacional
como distrital de la viabilidad del metro. Es que ni siquiera el tema de la adjudicación tendría que llegar. ¿Por qué? El plan de ordenamiento territorial vigente, el actual plan de ordenamiento territorial vigente, determinaba un trazado totalmente distinto al que se determinó por parte de la administración y que lo aprobó el Consejo de Bogotá. Yo fui muy clara y muy leal con mis compañeros y les expresé, ustedes pueden incurrir en un prevaricato por lo que está sucediendo. La norma que determina el trazado del metro es una norma que está vigente y desconocieron. Ya yo inicié una queja en la Procuraduría y ya llamaron a varios concejales y en este momento ya se está investigando. Yo lo que digo es que ni siquiera va a llegar hasta ese nivel porque un juez administrativo va a suspender porque violaron una norma jurídica. Hay varias rondas de demandas Pero no con el plan de ordenamiento, porque es que desconocieron una norma jurídica de manera arbitraria. Yo les dije, ¿por qué desconocen? El artículo 188 está vigente, ¿por qué lo desconocieron? Cambiaron absolutamente el trazado. Obviamente el plan de ordenamiento territorial expresaba más localidades donde tenía que estar la primera línea del metro y ellos de manera arbitraria lo cambiaron. Ni siquiera fueron capaces de llamar al Consejo para que por lo menos discutiera un nuevo POT en donde pudieran vincular ese trazado, sino lo sacaron de manera arbitraria. Te quiero contar algo. Por menos temas en Colombia, alcaldes de municipios de cuarta categoría, tercera categoría, han ido a la cárcel por cambiar el POT para una construcción de una cancha, por ejemplo. Ahí hay un buen anuncio del Polo sobre esta demanda. Después de comerciales, Andrés, le pregunto su opinión sobre la factibilidad de que esto se caiga en esta etapa. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, le quedan menos de un año a todos los alcaldes del país. Esta noche estamos hablando de lo que va a poder lograr y lo que no va a alcanzar a hacer el alcalde de la capital de Bogotá, Enrique Peñalosa. Antes de irnos, anunciaba la concejal Cinia Navarro que el Polo ha interpuesto una nueva demanda para evitar el avance de la adjudicación de la licitación del metro, basado en que no se tuvo en cuenta la modificación al POT que hacía este nuevo trazado de Peñalosa. El POT de Bogotá se debería aprobar este año, entiendo yo, ¿cierto? El nuevo POT, el nuevo plan de ordenamiento territorial. Andrés, ¿qué opina acerca de esta nueva estrategia jurídica? No, pues varias cosas. Una, efectivamente, no sé si lo vamos a abordar ahorita, pero ese es otro de los grandes retos que tiene la administración de Enrique Peñalosa en su último año de gobierno, que es la discusión y eventual aprobación del plan de ordenamiento territorial. Creo que... ¿Qué es qué? ¿El POT qué es? ¿El POT, pero me explica qué es el POT? Es, por decirlo de alguna forma, como la carta de navegación urbanística que va a tener la ciudad por los próximos 12 años. Considero que se demoró mucho en presentarlo al Consejo de Bogotá. Todavía, de hecho, no se sabe bien cuándo va a llegar. Y en gran medida eso se debió a su insistencia en cambiar el estatuto que tiene la reserva Thomas van der Hamen. Finalmente se dio cuenta que pues, eso no iba a resultar necesariamente a tiempo y tuvo que presentar ese informe a la CAR, que es lo que se tiene que hacer antes de presentarse al Consejo Territorial de Planeación Distrital, para que finalmente llegue al Consejo de Bogotá. Entonces ese, creo yo, es otro de los grandes retos que tiene la administración de Enrique Peñalosa. Creo que además se equivocó con el tema de la CAR, de haber esperado tanto a cuenta de la CAR, y pues vamos a ver qué es lo que va a resultar. Y en el caso del tema del metro, pues yo debo decir que tenía algunas diferencias respecto a lo que había planteado la administración. A mí me hubiera gustado una combinación de lo que se había planteado inicialmente, parte elevada, parte subterránea. Considero que hay ciertos tramos que era posible hacerlos elevados, por ejemplo, todo lo que está antes de llegar a la Caracas, y si era partidario que se subterranizara a partir de la Caracas, porque, por ejemplo, va a tener afectación en los perfiles viales de la Caracas, donde va a haber solamente un sentido o un carril por sentido para los vehículos particulares. Pero finalmente usted y el Centro Democrático... Nosotros lo aprobamos porque estamos conscientes de que la ciudad desea y anhela tener un metro para Bogotá. Entonces nos pareció que era mejor aprobarlo a pesar de que no estábamos completamente de acuerdo. Entonces yo sí desearía que se construyera. Sí pienso que están apretados los tiempos. El concejal Diego Molano hacía parte de esa comisión de la que estaba hablando Carlos, donde precisamente llamaron la atención sobre la premura que existe. Y una cosa que de hecho pues comentó el concejal Molano y que me pareció bastante significativa y que seguramente también vamos a discutir más adelante, es que el COMPES 3899, que es el que habilita la construcción del metro, condiciona la construcción de otras obras de infraestructura de movilidad
dos troncales alimentadores a la adjudicación del metro. Es decir, que si no se adjudica el metro, no se van a poder adjudicar La 68 y la Boyacá. Exactamente. No, la Cali. Y la Cali, perdón. La Cali, No, la Boyacá también Boyacá está, no pero la alcanza. Boyacá en este momento no está financiada. Pero entonces ese riesgo también es bastante alto y entonces por esa razón yo creo que sí debemos hacer votos porque ojalá la administración logre hacerlo. En la entrevista que tú mencionabas, Daniel, pues el gerente reconoció pues la serie de errores que cometieron, el optimismo excesivo que lo caracterizó durante los principios de su gestión, pero yo sí pienso que, ya ahí sí me distancio de lo que dice Cinia, pues además no sabía que ella tiene una bola de cristal y sabe que va a dictaminar o no un juez. Conozco de la normatividad, pero, que es distinta. La normatividad Pero lo es- que yo digo es que no deseo que la ciudad no pueda adjudicar. ¿Esto se va a meter en el debate electoral, Carlos? Necesariamente. Total. Pero es como un condicional, porque entonces usted cómo le preguntaría a un candidato a la alcaldía de Bogotá, candidata X, si Enrique Peñalosa no logra dejar el metro, Usted lo continúa. ¿usted estaría dispuesta a repensarlo y volverlo subterráneo, a seguirlo? ¿No? Va a ser una cosa... Claro, se va a meter tanto. Y sobre todo, es decir, si él logra adjudicar en septiembre, que es lo que tiene planteado Claro, hoy. mata la discusión. En ese momento, cuando en todo caso la campaña ya está bien adelantada, pero en todo caso todavía no, los ciudadanos no van a haber votado Sí. por alcalde, ¿sí? Pero pues no sabemos si posiblemente se retrase un poco más, quién quita que se adjudique en octubre a pocos días de votar, ¿sí? Entonces eso claramente va a ser parte de los debates, de la discusión y lo que va a hacer es, creo yo, va a terminar es polarizando mucho más la campaña entre quienes pretenden continuidad y quienes pretenden ruptura. Perfecto, y no nos metamos todavía con mucha política porque estamos hablando de Peñalosa. No, pero una Andrés, cosa, profesor, de lo que decía Carlos, yo creo que si se alcanza a adjudicar en septiembre, todos los candidatos van a tener que reconocer que le van a dar continuidad. Hacer otra cosa, si se adjudica Sí. en septiembre, ya pase lo que pase, van a tener que seguir con eso, o si Sí, no la mira, ciudad sí. incurriría Que, en una ¿usted serie cree de que costos hay bastante alguna altos. opción jurídica viable para echarlo para atrás así está Una vez adjudicado? adjudicado, No, bueno, existe en materia contractual, uno puede revocar la adjudicación, ¿no? En materia contractual se puede, hay unos específicos, digamos, y en la ley 80 determinan específicamente cuáles son las razones para uno revocar. La revocatoria de la adjudicación, lo primero es cuando haya una violación manifiesta a la ley. Y hay una violación manifiesta a la ley. Un alcalde asesorado. Claro, con pero eso lo pantalones determinarían no los podría jueces, hacer. digamos. No, Solo tendrían que la determinar los jueces. No, la revocatoria de la adjudicación. ¿Es una decisión política? Es una decisión que se puede. No, es una decisión pero después jurídica. pueden demandar al distrito, ¿o no, Cinia? No, ponle que El adjudica- el dentro que de la recibe la dentro de la ley adjudicación. 80 existe unas La ley 80, condiciones. que es la ley de contratación Exactamente. Determina unas causales específicas para la revocatoria de la adjudicación. Para eso se necesitan pantalones o faldas bien puestas. Sí, hay abogados absolutamente brillantes. Hay posibilidades de revocar una adjudicación cuando hay violación flagrante a la ley y a la Constitución. En este caso es flagrante, violaron una norma del plan de ordenamiento territorial. Es decir, pero eso lo tendría que determinar un juez. No. No, lo que está La planteando adjudicación Cinia, es no, un lo que acto está planteando administrativo. Cinia es que Es un acto No, administrativo. pero la violación flagrante, es decir, No, se uno adjudica. lo puede, Pero, Daniel, se puede motivar, se puede motivar el acto administrativo, es decir, el alcalde, el ejecutor, Sí. el ejecutor, en este caso, quien esté asumiendo, quien tenga la calidad de ordenador del gasto Sí. en ese momento, puede, de acuerdo a las causales, decir y justificar en el acto administrativo por qué hay una violación a la norma y de qué manera se puede revocar esa adjudicación. Es un acto administrativo que lo pueden demandar, sí, pero también lo van a demandar Carlos. para ejecutarlo. No, simplemente anotar algo y es que en todo caso en esa medida sí se vuelve una decisión política, claramente. Es decir, es de voluntad de quererlo o no. ¿Sí? Es decir, la tal irreversibilidad. Sí, supongamos que llegue una Claudia López, un Navarro, ¿sí? A la alcaldía, con el metro adjudicado, ¿sí? Falta ver si se dan esa pela. Sí. Y yo, ¿sí? La situación es muy complicada, ¿por qué? Porque es que es un acto administrativo ilegal. Uno como ordenador del gasto responde por acción y por omisión. Es un metro ilegal. Y de esta manera no se necesita la intervención de un juez en ese momento. Al contrario, Pues yo un buen la verdad, ejecutor tendría que mirar Andrés, legalmente. ahí el tema. ahí sí me distancio de lo que dice Cinia, pues yo respeto sus posiciones jurídicas, no las comparto naturalmente, pero pues se presume la legalidad de un acto administrativo hasta que no lo dictamine, hasta la que no ley dictamine 80. lo contrario un juez. Entonces yo sí pienso que pues me parece muy preocupante que hay algunos
algunos sectores que incluso si es capaz el alcalde de adjudicar el metro, estén pensando en hacer que la ciudad retroceda y vuelvan a plantear nuevamente. Pero ojo, pero Andrés, pero si usted hace campaña en contra del metro y gana la alcaldía de Bogotá, creo que políticamente tiene un mandato, tendría un mandato. Sobre la ilegalidad no se puede construir nada. Pero si está adjudicado, y ahí es donde yo te digo, Cinia, o sea, uno presume y uno, mejor dicho, hay una presunción de legalidad de un acto administrativo hasta que no pruebe lo contrario, hasta que no dictamine lo contrario un juez de la República. No, señor. Claro que sí. Las causales de revocatoria de adjudicación es cuando el acto administrativo es violatorio de la Constitución y la ley, no es subjetivo. Claro, pero entonces lo que yo quiero decir es que Cinia pues está planteando, y me parece, insisto, preocupante que hay algunos sectores políticos que estén interesados en que le vaya mal al alcalde que no logre adjudicar este metro para volver a retrasar y postergar la construcción que necesitamos. Claro, pero es que este es un metro que no cuenta con el apoyo de la ciudadanía o de toda la ciudadanía. Es decir, este es un proceso que ha sido, que está cruzado por un intento de revocatoria que no prosperó porque lo tumbó el Consejo Nacional Electoral. Está cruzado por una falta de socialización. Pero no sé si necesariamente ese intento de revocatoria está asociado al metro directamente, porque de hecho el alcalde, por quien yo no voté por el alcalde Peñalosa, mi partido tenía otro candidato, pero el alcalde se había planteado en su momento que él quería un metro elevado. Eso lo dijo él en campaña. Carlos, tú no sé si te acuerdas. Planteó tramos elevados. En todo caso sí. Pero no dejó la discusión de que a él no le gustaba el metro que se estaba haciendo y que él prefería otro Entonces tipo de ahí es donde yo no digo que necesariamente eso sea... Avancemos. Y este va a ser un tema de todo este año, el metro de Bogotá. Otro tema va a ser el de Transmilenio por la séptima. Este tal vez tiene unos plazos más cortos. Este es más o menos el cronograma para la licitación que ya está abierta. 8 tramos de Transmilenio. Entonces el 20 de octubre del año pasado se publicaron los prepliegos. El 12 de octubre del año pasado, el 2018, se abrió la licitación. El 28 de marzo de este año será la adjudicación y se comenzarían las obras en el segundo semestre del 2019. La adjudicación está pendiente a todavía unas observaciones a esta licitación, Carlos, ¿cierto? Sí, pero esto sí parece inminente, pues que lo deja Peñalosa andando, ¿sí? Es decir, es próximo, en caso de que tenga problemas, posiblemente logre el salvarlos en lo que le resta de administración. Yo creo que esto sí parece más seguro pues, que la adjudicación del metro. Y entonces esta va a ser la gran obra de infraestructura que al menos comenzará y dejará arrancada el alcalde de Peñalosa. Pues nosotros se hizo una plenaria en Servitá, en Usaquén, sobre el tema de la carrera séptima. Hicimos una plenaria. Y pues quiero decirte que yo hago hice la parte de la Comisión Accidental como Polo Democrático, me incluyeron ahí en esa comisión, y pues realmente el tema de la carrera séptima es nefasto. Primero, no habían tampoco estudios cuando se aprobaron los recursos para este tema de la carrera séptima. Hemos denunciado como Polo Democrático que hasta en el misma entidad al interior del IDU se manifestaron los grandes inconvenientes técnicos que tiene. Hay una ilegitimidad total de la obra, nadie la quiere en la carrera séptima. Van a deteriorar zonas. Pero Cinia, que esto es una realidad. Sí, no, puede que sea una realidad, pero es una obra que va a generar muchos problemas en la zona. Sí. También hay demasiado descontento comunitario, ¿sí? Y aunque vaya a arrancar la obra, que la vaya a dejar, porque pues desafortunadamente esas fueron las decisiones políticas que tomó el Consejo de Bogotá, los problemas más eran muy graves porque miren, la carrera séptima no tiene las condiciones para, digamos, no tiene tiene unas condiciones ambientales muy complicadas, y el deterioro ambiental de la zona va a ser muy grande. Yo me imagino que iniciarán acciones populares, está muy organizado el comité de la carrera séptima, arrancará la obra, pero créeme que no va a ser algo muy fácil. Andrés, voy con usted acerca de la carrera séptima cuando regresemos de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hablamos de lo que queda de este año en la alcaldía de Peñalosa, qué va a lograr, qué no va a lograr. Andrés, usted iba a responder acerca de lo que estábamos hablando, Transmilenio por la séptima. El tema de la séptima, entonces una cosa es si uno considera que es deseable y otra cosa es si uno considera que se va a realizar. Sí. Yo, como decía Carlos, pienso que los tiempos sí dan y finalmente sí se va a materializar o se va a concretar esa obra, pero yo creo que, sobre todo en términos de infraestructura,
vial. El alcalde no va a cortar ninguna cinta, lo único que va a alcanzar a hacer es iniciar, mejor dicho, adjudicar e iniciar construcción de obra. Particularmente nosotros, y aquí pues hay que recordarle a la doctora Cinia, cuando aprobamos en el Consejo, aprobamos fue un cupo global de endeudamiento, no había una destinación específica para las obras. Mi partido, el Centro Democrático, lo que dijo es que antes de embarcarse en la construcción de la troncal de la carrera séptima, los mismos estudios de Transmilenio y los mismos estudios de movilidad decían que había otras vías que eran más prioritarias, como la 68 y la avenida Boyacá o la ciudad de Cali. Entonces, pues, ya que lo va a hacer, esperemos que lo materialice. Yo creo que es verdad que hay algunas quejas, pero hoy por hoy, si uno recorre la séptima de norte a sur o de sur a norte a cualquier hora, pues uno se da cuenta que está colapsada por completo. 2.4 billones de pesos, más o menos. Sí. Va a costar más o menos eso, sí. Una obra cara. Cara, Es una muy obra cara importante, sí, significativa. y el efecto no va a ser tan importante en movilidad. Antes de seguir un poco con los pendientes, quiero que escuchen a la gente de Bogotá, lo que piensa hasta ahora, 3 años de esta alcaldía, lo que les ha gustado y lo que no les ha gustado de Enrique Peñalosa. Esto es Zona Franca en la Calle. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de la alcaldía de Peñalosa? Bueno, efectivamente, lo mejor de Peñalosa, absolutamente nada, porque votamos por él por recuperación del espacio público, no lo recuperó. Lo peor ha sido el sistema Transmilenio. Ha sido absurdo en el sentido de que no se le dé mejoría. ¿Y algo bueno? Bueno, o sea, realmente las ganas por poder hacer el metro. Lo mejor pues sigue colaborando con los vendedores ambulantes, con la indigencia. Lo malo pues siempre la inseguridad. Pues lo mejor, de pronto se han hecho muchas vías, muchos arreglos, y lo otro, el problema de toda esta gente que salió del Bronx, que se distribuyó ahora a todos los canales de los barrios y a las calles de los barrios. Lo mejor fue la construcción de los parques en diferentes sectores de la ciudad, y yo considero que lo peor de la alcaldía es el daño al medio ambiente que está haciendo con la tala de árboles. Para mí, la alcaldía de Enrique Peñalosa es estupenda. Nos ha mejorado la ciudad muchísimo, hay menos basuras, está arreglando las calles, hay más policía en la 19. Lo único negativo es que dicen que está tratando de tumbar unos árboles en un bosque. No sé, pues yo creo que tal vez está viendo como que hay hartas obras en la ciudad. Y lo malo, las artes, creo que las dejó muy a un lado. Lo mejor, pues que me parece que ha invertido en temas de obras, en lo de los parques, por ejemplo, he visto mucho arreglo en los parques de los niños y eso. Eso es como lo único. Y bueno, sí, las obras también de pronto en la adecuación ahorita de la séptima y varias que he visto. Y lo peor, que ha apoyado la venta de entidades públicas, de aquí de distritales. A ver, y entonces... lo mejor son las ganas de construir el metro, decía alguien. Englobemos un poco las grandes obras. Yo creo que aquí hay grandes obras de estilo, obras de infraestructura vial como estas. Aquí hay como una mirada a lo que se propuso y cómo va. Primera línea de metro, preclasificatoria, ampliación de la avenida Celestino Mutis, ya está en construcción. Troncal Transmilenio calle 13, no se ha abierto la licitación. Avenida Tintal Alsacia, se adjudicó la licitación. Troncal Transmilenio séptima, se adjudicó licitación. Se abrió. Construcción de la avenida longitudinal de Occidente, no comenzó. 120 kilómetros de ciclorruta, hay 72 construidos. Troncal Transmilenio, avenida 68 y avenida Ciudad de Cali, se abrió la licitación. Además de estas grandes obras, ¿qué se puede decir también de lo más chiquito, ¿no? de los barrios, de los parques? Ahí parece que la gente le reconoce cosas, Carlos. Sí, y que son cosas que tienen que ver con la visión urbanística de él, es decir, más allá de la discusión sobre la conveniencia, si sí o si no. Ha iluminado 1000 parques, ha hecho 100 canchas sintéticas, eso son cosas que se le resaltan porque en esa medida ha cumplido como ejecutor. ¿Sí? Insisto, más allá de la conveniencia. No era lo faraónico, ¿no? Me encanta usted ese adjetivo que utiliza usted. Y es que creo que hay algo que políticamente es muy sensible para Peñalosa, y es que él puede cumplir en estas cosas, ¿sí? Pero a él no lo eligieron para eso, ¿sí? A él lo eligieron básicamente para que ejecutara grandes obras y sobre todo para que arreglara el problema de la movilidad. Claro. ¿Sí?
y en eso no ha cumplido, ¿sí? Claramente él sí va a dejar un plan trazado, ¿sí? Porque en todo caso, si logra adjudicar el metro, ¿sí? Si logra adjudicar séptima, si dejan dando 68 Cali, pues ahí está su proyecto de ciudad, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, no logró ejecutarlo, pero el alcalde entrante claramente tendrá que hacerlo. Bueno, o va a quedar pues supremamente amarrado. Dame, Diego, la imagen de Transmilenio para hablar un poquito sobre esto. Este fue un meme que estuvo rodando por ahí y es realmente la tragedia que sí tienen que vivir cerca de 2 millones de personas todos los días. No se alcanza a leer, pero yo les leo. Si usted cree que tiene un mal día, solo piense en el man que entró a Transmilenio y se le quedó el zapato afuera. Y es que la gente que toma Transmilenio en horas pico, pues sabe que eso es perfectamente posible, que se le pierda a uno un zapato entrando al Transmilenio. Es un medio de transporte indigno, violento con las mujeres, ¿sí? Hemos denunciado de manera reiterativa en el Consejo de Bogotá la situación de los pasajeros y la situación de las mujeres a diario, pero algo más grave. Antes de venirme para acá me reuní con uno de los sindicatos de los trabajadores de Transmilenio que prácticamente están esclavizados en la empresa. No los dejan bajarse del bus, no les tienen descanso en función del trabajo, es decir, los ponen a esperar 6 horas dentro del bus en un determinado lugar y si se bajan los despiden, ya han despedido a varios porque se han bajado. O sea, unas condiciones laborales indignas, es decir, hay un alza en las tarifas en donde el pasajero se siente indigno y quienes mueven el sistema, que son los trabajadores, también se sienten absolutamente perseguidos. Entonces, Transmilenio, que es la gran obra de Peñalosa, es una pesadilla para Bogotá y menos mal que, como ahí sí, contrario a lo que dijo el concejal, con quien no nos entendemos mucho en varias posturas, pero él decía que la izquierda no construyó metros del Transmilenio. Pues lógico, porque nosotros consideramos que es un transporte indigno, que esa no es la solución. Claro, y a cambio de eso, ¿qué hicieron? Esa no es la solución para Bogotá. Primero que todo, no la izquierda, pero los nules se robaron las obras de infraestructura de la ciudad. Exactamente. Eso sí pasó. Pero entonces, Andrés, hablemos... Pero ella está diciendo que es un transporte indigno. Miren, yo voy a decir lo siguiente. Yo pienso que efectivamente todos desearíamos tener una red de líneas de metro en la ciudad, pero hay que decir que el metro, y sobre todo en una ciudad como Bogotá, por sus suelos, pues es más caro que la construcción de kilómetros de Transmilenio. ¿Qué sucedió? Y yo creo que Daniel hacía una pregunta muy pertinente a propósito de lo que decía Cinia. Hay que decir que no, el Polo sí construyó, pero construyó muchísimo menos. Construyó en 12 años 28 kilómetros, es decir, no es que ellos hayan rechazado por completo. De hecho, cuando uno veía los programas de gobierno, cuando uno veía los programas de gobierno, veía las aspiraciones que tenía en ese momento la izquierda y sus promesas. Por ejemplo, Petro dijo en su promesa de campaña que iba a construir el Transmilenio por la séptima. Lo había hecho Lucho Garzón. Entonces, eso que está diciendo Cinia que ellos no construyeron no es por falta de voluntad, sino por incapacidad técnica que tuvieron esos gobiernos. Y eso es así. Fueron 28 kilómetros. Exactamente, eso pasó. Fueron 28 kilómetros que la desmontó Peñalosa. Fueron 28 kilómetros que se construyeron en 12 años. Y a diferencia de lo que había ocurrido, que eran 85 en 6 años. Entonces, quiero decir lo siguiente. Eso, naturalmente, todos desearíamos que hubiera más metros en la ciudad. Efectivamente hay problemas. Ese meme que pues, nos mostrabas, Daniel, pues es una pequeña tragedia cotidiana. Es una tragedia cotidiana, pero hay que decir que también en los sistemas de metro, yo viví en Santiago de Chile, por ejemplo, en los metros también se quedan zapatos afuera. También se queda uno apretado. O sea, eso tampoco hay que decir que en los metros van a ir todas las personas pues con un espacio para poder estar tranquilos y poder pues prácticamente estar como en la sala de casa. Eso no va a pasar tampoco. Yo creo que hay algo que es importante decirle a la ciudadanía, que uno ve que hay ciertos sectores políticos que han hecho un ejercicio político con el tema del metro. El metro es deseable y se tiene que construir, pero no va a resolver todos los problemas de movilidad de la ciudad, y yo creo que eso tiene que quedar sumamente claro. Y insisto, lo que pasó con la izquierda aquí en Bogotá no fue falta de voluntad. Sí tenían eso programado en sus planes de gobierno, fueron incapaces me queda una pausa. Cuando regresemos, regresamos con conclusiones y con una reflexión acerca del modelo de ciudad que se dio durante estos 3 años, la falta de acogida que tuvo en la ciudadanía y las opciones que hay para la próxima elección del 20.
27 de octubre del 2019, cuando elegiremos nuevo alcalde de la ciudad. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, último año de Enrique Peñalosa y ya se empieza a hablar de política electoral. Las elecciones son este año en octubre y esta es una de las primeras encuestas que hay. Esta es del Centro Nacional de Consultoría que paga el Canal 1 y así está la cosa. Claudia López 22%, Antonio Navarro 17%, Carlos Fernando Ganal 12%, Holman Morris 5%, Ángela Garzón del Centro Democrático 4%. Más allá de esta discusión, Carlos, ¿qué le dice esta encuesta un poco de cómo los bogotanos enfrentan el cambio de alcaldía y el cambio de posibilidad de modelo de ciudad? Al menos con esta foto, uno nota que quieren un cambio. Pues Claudia López y Antonio Navarro son críticos de Peñalosa. Pero hay que decir que no. El Partido Verde y es el Consejo claro, sí le ha aprobado todo, valorización, sí, está dispuesto a aprobarle. Sí, en ese sentido hay una contradicción entre el discurso, puede haber una contradicción, no, la va a haber entre el discurso que maneje el candidato que quede de ellos y el discurso que maneja la mayoría de la bancada verde en Bogotá. Eso es interesante, pero lo que quería notar es que evidentemente son dos candidatos los que están punteando del mismo partido que quieren un cambio, se están proponiendo un cambio, pero no están proponiendo una ruptura total con todo. Antonio Navarro ha tomado posición sobre metro subterráneo, metro elevado. Él dice que prefiere el subterráneo, pero ha dicho que lo que quede licitado, él lo hace. Cinia, ¿qué le dice a usted esa foto frente al modelo de ciudad de estos 3 años y que va a tener un cambio? Bueno, yo definitivamente muy contenta con la encuesta. Creo que la izquierda y los sectores alternativos vamos a recuperar. Claudia López es de izquierda. La izquierda y los sectores alternativos. Por eso la izquierda y los sectores alternativos vamos a recuperar la alcaldía mayor de Bogotá. Vamos a generar un proceso bien importante en las localidades y nuestro modelo de ciudad será un modelo incluyente y no este nefasto modelo que el alcalde ha dejado. Acompañaremos el proceso de la unión de los sectores alternativos. Estamos más unidos que nunca. Estoy absolutamente convencida que va a venir una coalición fundamental con la que recuperaremos la alcaldía. Andrés. Pues, ¿triste? Pienso, no, triste no. Yo me acuerdo que el presidente Duque, el hoy presidente Duque, en las primeras encuestas estaba muy atrás y finalmente pues fue repuntando. Si uno suma los 3 candidatos que tiene el Centro Democrático, que son la doctora Ángela Garzón, el doctor Diego Molano y el doctor Samuel Hoyos, pues son 9 puntos de intención. Ninguno de los cuales es doctor. Bueno, es una forma en que aquí en Colombia nos referimos, pero tiene toda la razón. Diego Molano, Ángela Garzón y Samuel suman 9%. Y yo creo que pues todos recordamos que Sergio Fajardo, ese sí es doctor, Sergio Fajardo tenía toda la posibilidad de ganar en su momento y finalmente terminó quedando de tercero. Entonces yo pienso que todavía queda mucho por recorrer, pero yo sí debo hacer una insistencia en que el Partido Verde aquí en Bogotá le ha votado. Nosotros en el Centro Democrático hemos apoyado al alcalde Peñalosa en muchas de sus iniciativas, queremos que le vaya bien a la ciudad, pero nos hemos distanciado, por ejemplo, en el tema del cobro por valorización. Pero no van a alcanzar a distanciarse tanto. Y nos hemos distanciado también y hemos estado en contra de la contribución de parqueaderos, donde el Partido Verde, que es lo que ustedes están planteando como si fuera algo completamente distinto a Peñalosa, sí lo ha terminado acompañando. Pues yo creo que todavía son diferentes a los concejales. Posiblemente, pero falta todavía yo creo que mucho por avanzar y ahí sí yo me distancio, como ella decía, de mi querida colega Cinia. Mucho. No quiero volver a esos 12 años del progresismo del pueblo que tanto daño le hicieron. En Bogotá me faltó decisión de la CAR sobre la reserva Tomás Van der Hamen, metro, la discusión y aprobación del plan de ordenamiento territorial y con eso tendremos un año lleno de sucesos en nuestra ciudad. Muchas gracias a ustedes, por vernos durante esta semana. Nos vemos la próxima con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.